Gaby, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ya está. Me estoy poniendo los Para que pantalones. estaba lloviendo. Que ya está. Hola, Mauri. No, ya está sentadita ya. Ya estoy ya acomodada te pusieron. acá, lista. Listo, perfecto. Yo estaba haciendo un reconocimiento de allá del lugar. El lugar es Bueno, pero precioso. ya sabía que estabas acá acomodada, la producción muy atenta a todo. Sí, sí, perfecto. están en todo. Las chicas están en todo. En todo, en todo. Y con esta lluvia y el banano atrás, todo parece que estuviese. Tenés que hablar un poco en cubano. Parece que estuvieses en Bueno, el vamos Caribe. a ver qué hay en mis genes de nacionalidad cubana, de esos orígenes, y que me ayuden a modular de acuerdo a tu sintonía. A mi sintonía. Bueno, esto es así. Hay unos mosquitos, pero no importa. Esto es exterior. naturaleza. Esto es exterior. Esto es filmar vía exterior. Escucha, Gaby Zanoff, gracias por prestarte la entrevista y por ser parte de esta conciencia colmena. Y seguramente muchísima gente que quiere saber sobre la biodecodificación, que lo relaciona a veces no solamente con la medicina, sino lo separa y lo relaciona con la psicología, con el árbol, etcétera, y en realidad es todo eso junto. Bueno, eso es lo que queremos saber. Bien. Más que nada ahora, sobre todo, más que nada ahora que se puede trabajar estas terapias junto con la medicina tradicional. Totalmente. Y eso es la biodecodificación, que es un aporte importantísimo y no es menor y no está separado. Así que nos vas a explicar primero quién sos vos, todo. Quiero que, como habíamos hablado por teléfono, todo exactamente, y después que hagas tu magia. Que hagas tu magia. Bien, Así bien, que, bien. Gracias por estar, No, gracias por invitarme. No, está bien, después te cobro. Bueno. Ahí está, bueno, guardo el paraguas y me pongo Supongo. detrás de cámara, ¿Viste cómo es esto, Gaby? Perfecto. Muy- Hasta luego. muy bien. El aro se nota el aro, ¿no? Gaby exigió que el aro, porque es muy importante el aro, ¿no? El aro representa el color de la conciencia colmena. Ahí está, por eso lo dije. Mi nombre es Gabriela Zanoff y desde hace un tiempo estoy haciendo algo que me gusta. Era ama de casa, era mamá, pero no me quería quedar con eso. Yo quería hacer algo más. Y descubrí que con la descodificación biológica podía hacer algo por mí y por los demás. Siempre por alguien que realmente quiera hacer algo por sí mismo. Y en la formación fui sanando. Y me gustó tanto que seguí haciéndolo. Y así fui creciendo y conociendo personas. Y mucho más amplia la mirada sobre todas las cosas que tienen que ver con el sanar, con el mirar hacia adentro. De a poco me fui dando cuenta que yo podía. Y cuando Mauri me invitó a formar parte de la conciencia colmena, dije que sí, y aquí estoy, dándome la oportunidad de seguir creciendo y de que todos también crezcan conmigo. La biodescodificación es buscar el origen emocional de la enfermedad, de un síntoma. Porque el síntoma se produce en un determinado momento de cualquier persona y queda registrado. Ese momento genera una emoción, que puede ser el miedo, el asco, la bronca, la tristeza, también la alegría. Y nosotros nos enfocamos en las emociones negativas porque generalmente son esas las que quedan codificadas. En ese código del que hablamos hay una condición o varias condiciones que tienen que ser presentadas para que genere una enfermedad o un síntoma. ¿Qué son? Es algo inesperado, desagradable, porque lo inesperado y bonito es maravilloso y eso no perjudica. Entonces es algo inesperado, desagradable, no dicho, que no tiene una solución aparente
y que no podemos exteriorizarlos. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, que no sabemos cómo resolverla, estamos nosotros, los descodificadores, que tenemos muchas herramientas para llegar a ese momento donde se codificó la emoción. Esa emoción va generando, está asociada generalmente a un órgano, y ese órgano es el que empieza a manifestarse en el cuerpo. La emoción empieza a manifestarse, que lo no dicho por nuestras palabras, lo no expresado, nuestro cuerpo sí lo está sacando. Hemos escuchado varias veces que el cuerpo habla lo que la boca calla, y eso es verdad. Y más allá de lo que eso signifique es, ¿qué hago con todo esto? Y ahí estamos nosotros, los descodificadores. A mí me gusta mucho la descodificación porque, como decía Mauri, encierra muchas otras cosas donde entendemos que la persona no es solamente la parte física que estamos viendo, sino es su historia, sus padres, sus abuelos, cómo nació, cómo está viviendo hoy su día y qué le está pasando con este síntoma que se le presenta. Si realmente hay un deseo de sanar, de que esto mejore, de salir de este lugar en el cual me encuentro hoy, está muy lindo mirar, y la compañía de un descodificador es fundamental para eso. La descodificación trabaja también con la medicina y potencia todo lo que la persona esté haciendo. Puede estar bajo un tratamiento médico, estar haciendo ayurveda, todo colabora. Y es más, al estar mejor la persona, al entender por qué le está pasando eso, pero es más que nada, ¿para qué le está pasando esto? Porque en realidad la enfermedad viene a decirnos algo. Y entender qué nos viene a decir la enfermedad, el para qué me enfermé, es algo que nos hace mirar de otra manera la vida. Y esta vida en la cual nosotros estamos en un entorno va a mejorar, sin duda va a mejorar. También tiene que ver con que lo desees, con que este cambio en tu vida realmente se manifieste. Lo que dijiste recién es el ABC un poco, o la introducción de lo que es la biodecodificación. Está bueno, cuando hablábamos la otra vez, de algunos casos puntuales para que se sepa en concreto, y eso también baja un poco esta información en la práctica, ¿no es cierto?, de qué se trata, sí. Y cómo también es importante esto que vos decías, conocer tus ancestros, tu árbol en este caso, para trabajar esto, que lo que es la biodecodificación, que nada está separado. Y cómo podemos, ampliar un poco más. El caso que yo puedo dar, que en realidad me olvidé de mencionarlo, la descodificación biológica está basada en el doctor Hammer, que le puso la nueva medicina germánica. La descodificación biológica fue descubierta por el doctor Hammer, es un médico alemán, que sufrió la pérdida de su hijo, a quien le pegaron un balazo y falleció. Y después de un tiempo él tuvo un cáncer de testículo y su mujer de ovarios. En este caso él se puso a investigar por qué pasaba esto y fue haciendo un testeo con sus pacientes. Al ser médico él tenía la posibilidad de ir viendo qué pasaba con la gente que se enfermaba, por qué se enfermaba. Y a partir de ahí empezó a crear las leyes de la biología, de cómo nosotros funcionamos de acuerdo a lo que nos está pasando. Entonces, una de las leyes es que todo síntoma está asociado a un órgano. Y de acuerdo al órgano es donde nosotros vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso de una mujer que vino con rosácea, y en ese caso yo voy directamente a mirar la piel, la dermis. Para la descodificación, la piel, y en el caso de ella sobre todo la cara, es qué le está pasando, de qué se quiere separar, qué le molesta de dar la cara. Y vamos a ver por qué también se ulcera, es decir, le da mucha picazón y le molesta mucho hacer eso que hace. La pregunta es justamente esta, ¿no? ¿Qué te molesta de dar la cara? ¿Dónde estás? ¿A quién mirás que te molesta tanto? ¿Quién te ofendió? Las preguntas son las
puertas que yo voy abriendo para que la persona empiece a buscar qué le pasa, por qué se codificó esa emoción, qué le molestó tanto que le generó miedo, odio o una gran tristeza. Y depende del grado en que lo haya tomado, es también lo que le va a suceder en su piel. La sensación de salir a hablar por otro, a ella le generaba un gran malestar, que no lo decía. También está ahí lo no dicho. Lo no dicho porque era empleada y tenía que salir a hablar por su jefe. Entonces, lo no dicho, más el sometimiento, más el miedo por la pérdida de su trabajo, generaba esto en su cara. Entonces vamos a buscar dónde estaba codificada esa emoción. Cuando ella se abre y empieza a manifestar desde cuándo sentía esa molestia, desde cuándo venía atravesando esas situaciones en su vida, que después de llevarla a su trabajo es también en su casa, es con sus hijos, y verse así generaba más dolor. Cuando resolvemos, cuando buscamos, cuando ella toma conciencia de que puede seguir en su trabajo, puede hablar con su jefe, puede decirle lo que le molesta de esas situaciones, tomando conciencia, recuperando su fuerza, su autoestima y toda la voluntad, más la compañía de su marido, ella pudo hablar, pudo manifestar, y todo ese dolor, esa picazón y esa molestia fue desapareciendo. El síntoma ya no tenía nada que hacer ahí y mejoró. Y hoy su piel es perfecta. Y ese es un caso que yo tomo como ejemplo porque a mí me llenó de muchas satisfacciones. Y a ella también. Entonces, viendo todo esto, de decir, estoy colaborando en el bienestar de esta persona, la descodificación funciona, sí, funciona y muy bien. Quien quiere sanarse está todo a su disposición, incluso también el acompañamiento. Y para la conciencia colmena, creo que si esa mujer pudo hablar, pudo tener la compañía de su marido y pudo generar su ambiente de trabajo en un bienestar y tiene ganas de ir a trabajar y está tranquila, atiende mejor a sus clientes, entonces el beneficio es para todos. Y así también lo traslado a la conciencia colmena de que si uno mejora, todos mejoran, si uno sana, todos sanamos. Tenemos la gran sanación de poder mirarnos, mirar al otro y aceptarlo tal cual es. Entonces, en eso de aceptar, de hablar, de manifestar, está también tomar conciencia, es un despertar. Y creo que ese es mi aporte desde la descodificación biológica para esta colmena. Te traje esto, es la producción, para que te va a abanique. Acá está claro, hay más casos, ¿no es cierto? Tenés más casos. Hay muchos casos. Por ejemplo, uno cortito. Uno cortito es de un niño que se hacía pis en la cama. Y en ese caso era porque su cama era cama cuna. Y cuando nació su hermanito, le dieron a él otra cama y la cama cuna quedó para su hermanito. Hacerse pis es marcar el territorio. Y ese niño estaba marcando su territorio en esa cama que había perdido. También había perdido un poco la atención de mamá. Y como se hacía pis en la cama, obviamente lo llevaron al pediatra, le hicieron análisis, que no mejoró. Entonces la mamá viene a la consulta. En estos casos de niños generalmente hablamos con los papás. Eso está bueno. ¿Qué pasa cuando la biodecodificación se trata que hay un montón de casos que son con los chicos, ¿no? Hablamos con los papás porque hasta los 6 años en una parte y hasta los 14 en otra tienen mucho que ver los conflictos de los padres, también de los abuelos o del entorno, que es lo que vive ese niño en esa familia. O también en la escuela. Bien, entonces cuando le pregunto a la mamá qué cambios había habido en la vida de este niño, y fue eso, que había nacido su hermanito y ella pensaba que él estaba celoso de eso. En realidad había una parte de él que cuando levantaba fiebre era porque quería el calor de mamá. Y también la fiebre es eso, mi cuerpo genera el calor que ya no estoy sintiendo.
y ya no estaba sintiendo el calor de mamá, la compañía, el tiempo, y también estaba muy enojado porque habían llevado su cama a su hermanito y por eso la marcaba. Los perros generalmente en la biología los vemos, ellos salen y árbol que ven, árbol que marcan, nosotros somos iguales. Tomamos como territorio que es, por ejemplo, en este caso la cama, pero también puede ser nuestra billetera, nuestro celular, nuestra agenda, nuestra cartera, nuestra cama, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros maridos. Todo es marcado, todo consideramos como nuestro y así vamos tomando, marcando, haciendo que la emoción de perderlo y la sensación de abandono se manifieste. Eso tiene que ver, bueno, con esto último para cerrar, que tiene que ver con el inconsciente, cómo funciona el inconsciente en esta biodecodificación, que es el que manda el síntoma, ¿no es cierto? El inconsciente es el que no distingue. El inconsciente no distingue entre real e imaginario o virtual. Claro. Es cuando vemos una película, por ejemplo, que nos asustamos, que nos da miedo, el cerebro no toma todo como real, podemos estar sintiendo lo que vive el protagonista. Y nos quedamos con eso. A lo mejor es una película que tiene suspenso o terror y ya salimos del cine y estamos un poco aterrados, estamos con miedo, llegamos a casa, tenemos todo oscuro y eso sigue generando en nosotros el miedo a la oscuridad, cuando en realidad no pasa nada. Pero como el inconsciente toma todo como real, a veces no sabemos distinguir qué es lo que está pasando. La descodificación en grupo podríamos tomar un caso de donde alguien se enferma de gripe y después empiezan a caer todos. Dice, ¿qué pasa? Toda la familia se enferma y ya decimos, bueno, si cae uno va a caer el otro, va a caer el otro, va a caer el otro. En realidad tomar conciencia de que el primero que se engripó que le estaba pasando y hackear para que al siguiente no le toque. El que está atravesando una gripe también puede haber sido que se separó de su amigo, empieza a levantar fiebre, perdió el calor, la contención, las charlas, los mates con sus amigos y tampoco siente el olor, entonces empieza a resfriarse, no siente el olor de la casa, no siente el olor del perfume de sus amigas o también empieza a estornudar, es decir, lo que siento ahora no me gusta y eso hace que uno esté con bajas defensas también. Entonces, perdí a mi amigo, se fue y no lo voy a ver más, yo me sentía contenido, sentía que él me llevaba, me acompañaba, yo me sentía muy bien, me sentía fuerte. Entonces bajan mis defensas y aparecen todos estos tipos de síntomas que estuve mencionando. En la conciencia, como el cerebro toma todo como real, que uno esté enfermo en casa, ya todos decretan que todos se van a enfermar. Entonces, no es que se contagia, porque las enfermedades no se contagian, se contagia el síntoma y baja las defensas de la familia también. Y así es como le toca primero a uno, después al otro, después al otro. Es nada más que eso. La conciencia colmena puede sanar desde ahí, tomando el primer caso, sanando, haciendo que ese síntoma desaparezca y ya está. Gaby, me tengo que buscar el paraguas. Muchísimas gracias. Fue súper claro, por lo menos en este primer video, la introducción a lo que es la biodecodificación, este pantallazo general y sobre todo entender esto del trabajo que uno tiene que hacer de lo inconsciente, llevarlo a la conciencia para que el síntoma no se transforme después en una enfermedad. El síntoma lo que te hace es anunciar que hay algo que está ahí en las emociones, ¿no? Hay algo ahí que te está avisando. ¿Qué está avisando? Bien, la verdad que un placer para mí haber colaborado con esto. Les recomiendo que si esto les gustó, lo comenten, lo compartan y empiecen a crear con todo esto que hay acá en la conciencia colmena. Ahí está, este celular nos sigue. Así que vamos. Yo traje el paraguas, pero está saliendo el sol. Terminamos, o sea que salió el sol con nosotros. Sobre todo, importantísimo esto de la conciencia colmena aplicado a la biodecodificación aplicado a la conciencia colmena. Para sanar en conjunto. Buenísimo. Mira, salió el sol. ¿Se puede ver? Mira cómo se ve el paisaje. Hermoso. Igual querés que abra el paraguas. Bien.